Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un campo nuevo que a nosotros nos interesa conocer y a ustedes compartirlo con ustedes. Es el campo de la psicolingüística. La psicolingüística es una interdisciplina, pues, que tiene que ver con el campo de lo que es el lenguaje, esa forma de comunicación por excelencia del ser humano. Aunque existen otras formas de comunicación, pero el lenguaje humano es el nivel más, digamos, complejo, el de mayor excelencia y que es un atributo del ser humano, porque no hay otro ser que tenga un lenguaje. Tendrán formas de comunicación y otras formas de conexión, pero no tienen lo que es el lenguaje humano. Bien, esto pues es discutible saber de que en el campo de la psicolingüística, las teorías, las posesiones, la epistemología han surgido básicamente para poder hablar sobre este campo de la psicolingüística. Aquí hablaremos sobre lo que es algunos aspectos generales, los antecedentes históricos, algunos aspectos de algunos trastornos, su clasificación y la evolución de lo que es el lenguaje humano y cómo se va adquiriendo a través del curso del desarrollo humano. Bien, en primer lugar, tenemos que tener en consideración de que el ser humano va construyendo su realidad. Esa construcción de la realidad en la mente humana es atributo de cada ser humano. Por ejemplo, nosotros tenemos de que en la obra La República de ese famoso filósofo clásico, Platón, nos hablaba pues de la cueva, ¿se acuerdan ustedes? El enigma de la cueva. Él relataba de que en la cueva habían unos hombres que estaban pues enmarrocados, ¿no? Y estaban enmarrocados, pegados a la pared y solamente veían, toda su vida que estaban encarcelados, solamente veían la pared. Pero entre la espalda y de esos prisioneros estaba lo que se llamaba un fuego, el fuego prendido. Y entre el fuego y ellos había un camino en el cual las diversas personas que trasladaban objetos, cosas a lo largo del camino todos los días. Y la única realidad que ellos habían percibido en su mente humana eran esas sombras, esas imágenes que simbolizaban, digamos, la realidad para ellos. Hasta que un buen día uno de los prisioneros fue, digamos, dado en libertad y, y subió al mundo real a través de ese camino que quedaba en la espalda de ellos y pudo ver pues ya la nueva realidad con la iluminación del sol, las estrellas, el resplandeciente mundo de los colores, las formas, y se dio cuenta pues de que era una forma diferente de la realidad que ellos habían construido, esa realidad que se había construido en la mente humana. Y de esa manera el hombre pues intenta regresar para convencer a sus compañeros de que la realidad que ellos tienen, esa mente, en la mente humana, es muy diferente a la que ellos han construido, a la que existe fuera de este camino, fuera de la cueva. Pero los hombres, sus compañeros se vuelven resistentes a estos cambios, a esta nueva forma de ver el prisionero, lo cual representa una forma de poder percibir esa realidad y que conlleva pues a que a través de la observación y de la experiencia, llámese una teoría del conocimiento, que es la teoría del empirismo, que a través de la observación y la experiencia nosotros vamos construyendo nuestra realidad en nuestra mente. Entonces, este es uno de los grandes pues, trabajos que realizó Platón para poder entablar este conocimiento y la construcción de la realidad en la mente humana. Pero para poder construir esa realidad en nuestra mente necesitamos de un órgano fundamental. Este órgano, pues, es el cerebro. El cerebro, como ven ustedes, está aquí catalogado en su imagen del lado externo izquierdo. Vemos acá, por ejemplo, en la parte anterior, está acá, la parte frontal, la cisura silvio, la cisura central, la parte posterior, el lóbulo, y de abajo vemos también la parte del tronco, el cerebelo, la protuberancia, y podemos observar claramente que es una estructura fundamental. Está cubierta como un manto pues grisáceo que ven ustedes. Hay diferentes surcos, circunvoluciones que son de diferentes profundidades y longitudes. Todo esto nos ha llevado a considerar pues este órgano es muy importante para lo que es el proceso de la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Bien, ¿qué áreas son importantísimas para hablar en este campo de la psicolingüística? En primer lugar, tenemos las áreas, por ejemplo, que están de color rosado o roja. Está acá, es el área 4, es el área motora. Miren cómo desciende el área motora hacia la parte inferior, ¿no? Y va a tomar contacto con algunas áreas que están acá, las áreas
44, 45 del área de Broca, que tienen que ver con el lenguaje. Entonces, esta parte fonoarticulatoria tiene que ver con el aparato orofonador. Entonces, cuando hay dificultades, se producen las dificultades apráxicas o las dispraxias, ¿no? Bucofaciales, y que no permiten que se hable en forma clara el lenguaje. Tenemos el área 4, ¿no? Tenemos en la espalda, ven, después de la parte pues, central, el área llamada posrolándica, el área celeste, en donde está pues el área sensitiva sensorial. Ahí el área somostésica es el 1, 2, 3, ¿no? Que según los trabajos realizados por Bronman. Luego tenemos ya, hemos hablado del área 44 acá, ¿no? Toda esta área 44 que está acá. Tenemos el área 41, que es el área auditiva. Tenemos el área 17, que está en la parte posterior, en la parte, digamos, del área primaria del lóbulo occipital. Tenemos el núcleo olfatorio, tenemos el área 10 en la parte frontal, donde están pues los procesos intelectuales, la generación de las ideas abstractas, los razonamientos, emociones, sentimientos y también ciertos sentimientos y componentes de nuestra estructura de personalidad. Y así podríamos seguir hablando en el área parietal, el área temporal. Vemos las áreas, por ejemplo, que tienen que ver con lo que es la comprensión del lenguaje, esas áreas descritas por Carl Wernicke en 1874. Tenemos el área motora pues, de Broca en el año de 1861 y las conexiones que hay entre las dos que vamos a ver. Entonces, de esa manera, estas áreas corticales tienen que ver un papel y juegan un rol muy importante en las conexiones de las áreas coordinadoras del lenguaje, no solamente en el área expresiva, verbal o en el área expresiva de la comprensión, sino también en la extensión de lo que es la lectura con el área 39, la escritura, que tiene que ver también, y podemos ver las conexiones que hay con el área parieto-temporo-occipital y la parte frontal, que permiten también manejar parte de lo que es el movimiento para la escritura. Bien, estas áreas fundamentalmente van a trabajar en forma coordinada. Bien, revisaremos algunas definiciones acerca de lo que es el lenguaje. En primer lugar, hemos tomado una de las definiciones dadas por un eminente científico ruso, quien fue el creador pues, de la actividad nerviosa superior en Rusia, quien planteó lo que es el campo de la reflexología. Él dice que el lenguaje humano da su riqueza al lenguaje articulado, o sea, al lenguaje verbal, al gesto verbal, a la palabra escuchada, ¿no? Entonces, la palabra llegó a ser un proceso cerebral y un segundo sistema de señales, porque la palabra representa a los objetos físicos. Por ejemplo, nosotros vemos una paloma que está volando, podemos percibir un avión que vuela de una distancia a otra y podemos ver una mosca que está cerca de nosotros. Y las tres tienen una característica común. Entonces, estos elementos físicos que eran partes componentes del primer sistema de señales, según Iván Petrov y Pablo, constituyen para nosotros, ¿no? Lo que vamos a hacer una característica común, constituyen elementos que tienen la característica de ser aéreos. De acá conlleva pues a que el lenguaje adquiere este segundo sistema de señales. Bien, tenemos también en el año 24, en 1924, una posición planteada por Watson después de haberse entrenado y de haber recibido un curso de perfeccionamiento en los laboratorios del famoso Iván Petrov y Pavlov. Entonces, Watson, que había ido a Rusia, regresa a los Estados Unidos y va a crear lo que se llama la escuela del conductismo. Entonces, él dice que el lenguaje es un hábito manipulatorio y que tiene las mismas características y que debe ser tratado igual que la conducta motora muscular y la conducta visceral. Y la califica como conducta subvocal, de tal manera que el lenguaje es una manifestación externa para Watson. Tenemos también posteriormente, en los años 49 hasta el 57, contribuciones de un gran psicólogo estadounidense, que es Burroughs Frederick Skinner, ¿no? Quien dijo lo siguiente: en los seres humanos no existe la tendencia innata de la imitación, proclamando así una naturaleza comportamental de lo que es el lenguaje, y se adquiere gracias a las leyes del aprendizaje. Así, el aprendizaje de la lengua materna se produce gracias al refuerzo continuo sucesivo que recibe el niño al hablar o emitir sus vocablos en forma correcta de parte de los adultos. Entonces, la hipótesis que hizo Skinner en su obra verbal Behavior o conducta verbal nos dice: los hechos del comportamiento verbal pertenecen al terreno de los hechos a partir de los cuales se ha construido el sistema.
Esa era la posición, pues, que planteaba, ¿no? Una posición bastante radical desde el punto de vista del comportamiento humano. Bien, no olvidemos nosotros que ya anteriormente habían dos grandes personajes en la escuela francesa que habían contribuido con sus descubrimientos acerca del área del lenguaje. Uno de ellos fue, en primer lugar, Paul Broca, que en el año 1861 había pues establecido, ¿no?, un paciente afásico que había perdido el habla, no podía hablar, no solamente pronunciaba monosílabos, tan, tan, tin, tin, y así fue conocido en la historia de la ciencia. Luego, un alumno de Broca que había venido de Alemania, quien estaba estudiando su doctorado, descubrió en el año de 1874 un caso interesantísimo que se refiere ya no a lo que había hablado Broca, sino al problema de una fase de comprensión, una fase sensorial, en la cual la persona tenía una cantidad normal o excesiva de vocabulario, de palabras, pero no podía comprender lo que le hablaban. Y de esa manera él tenía una dificultad para poder decodificar todo ese mensaje de símbolos que debería, digamos, responder frente a un, vamos a decir, un diálogo, ¿no? Y estableció después un trabajo también interesante que entre la fascia de Broca, que era el área motora, y la fascia, digamos, descrita por Wernicke, existía un fascículo nervioso llamado el fascículo arcuato, que cuando este fascículo se interrumpía por algún tipo de factor traumatizante, entonces surgía un nuevo tipo de afasia, y estamos hablando de la afasia de conducción. Es decir, la persona no podía o estaba imposibilitado de repetir cualquier orden, cualquier frase, cualquier palabra que se le daba y que él debería haber, digamos, respondido. Entonces, los estudios, pues, en relación al pensamiento y al lenguaje, aún a la fecha, no han logrado todavía darnos una explicación satisfactoria, porque existen teorías, por ejemplo, donde dan el origen del pensamiento primero y posteriormente el lenguaje, como el caso del señor Jean Piaget, o el problema de que el lenguaje no es, digamos, consecuencia del pensamiento, sino como resultado de la interacción que tiene pues, en el medio ambiente, como la posición tomada por Vygotsky, ¿no? Entonces, estos dos grandes personajes históricos han planteado situaciones históricas en sus respectivas doctrinas y sus leyes y teorías. Sin embargo, la obra de señor Vygotsky ha sido transcrita pues, después de 50 años al español. Esa es una gran demora o un gran atraso cuando nosotros queremos saber acerca de los avances del conocimiento acerca del lenguaje y el pensamiento, ¿no? Entonces, sin embargo, para que aparezca el lenguaje es necesario un cierto nivel de desarrollo cognitivo. ¿Y qué significa esto? Significa que nosotros debemos desarrollar en nuestro cerebro un nivel cognitivo, un nivel de procesos psicológicos necesarios que sirvan de base para poder desarrollar lo que va a ser el lenguaje. Además, se necesita un nivel de comunicación y un aspecto formal verbal para que el niño exprese contenidos semánticos de una manera lingüística y se ajusten de esta manera a determinadas reglas gramaticales que se van a convertir ahora en el idioma o el uso pues, de la lengua, ¿no? Entonces, esto es lo que es un proceso, digamos, recurrente, secuencial, que es necesario tener en consideración. Bien, acá nosotros recordemos un poco, vean, las áreas coordinadoras. Tenemos el área de Broca, esta parte de acá, anterior, la parte posterior, ¿no? Las áreas de Wernicke, que son las importantísimas, las áreas 39 y 40, que tienen que ver con el lóbulo parietal y los procesos, digamos, entre la asociación visual y la parte, digamos, verbal, para poder luego realizar la expresión, ¿no? Acá tenemos las áreas homostésicas, las áreas motoras, vean, 4, 8, las áreas cognitivas, intelectuales, vean ustedes acá, y las áreas, digamos, diferentes que fue estudiando el profesor, pues en este caso Bauman, ¿eh? Bien, en relación al lenguaje, ¿qué podemos decir? En relación al lenguaje, en el hemisferio izquierdo encontramos lo siguiente. En primer lugar, el centro de Broca se encarga de regular toda la emisión sonora del lenguaje hablado, como lo estoy haciendo yo, es decir, el área 44, ¿no? Entonces vean ustedes el área 44 que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Luego aparece un centro de Esner, que es generalmente motriz y que va a regular lo que llamamos la emisión del lenguaje escrito o la escritura.
y la vamos a ver nosotros en el área 6, 8 y 9, en la parte anterior, en la parte frontal. Por eso les decía, esa asociación. El lenguaje escrito o el lenguaje pues gráfico es simplemente una extensión de ese lenguaje verbal que nosotros tenemos, que es el que estamos haciendo nosotros, porque una vez que nosotros hablemos, luego adquirimos la lectoescritura y a partir de ese momento ya podemos asociar, ¿no? Entre lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje escrito. También encontramos en relación al lenguaje en el hemisferio cerebral izquierdo el centro de Wernicke. Entonces tenemos que ver el aspecto auditivo del lenguaje, el área 22, 41 y 42. Un cuarto centro es el centro de Yerin, que es el centro del lenguaje visual y que va a regular toda la información del lenguaje visual. Y aquí hablamos del área 39, donde estaba pues llamado también pliegue curvo, donde está toda la parte parieto, temporo, occipital. Es una conglomeración de los tres lóbulos y que se la llamó también gyrus angular o área 39. Y en quinto lugar encontramos el centro de Sauloray o esquema sensitivo del lenguaje, cuya función principal es realizar la retroinformación del lenguaje fónico, de lo que nosotros hablamos, si está correctamente hablado o si la vamos a corregir, porque está con errores o no está bien hecha. Y eso se ubica en las áreas 3 y en el área 41. En el área, acuérdense ustedes, un área somostésica y el área 41, que es el área auditiva, que está más en el área temporal, y la otra está en el área parietal, el área 3, ¿no? Y de esa manera encontramos en relación pues al lenguaje en el hemisferio izquierdo estos centros que nos ayudan a comprender claramente lo que iba a ser el lenguaje. Aquí está la figura del famoso Paul Broca y su descubrimiento con la fascia expresiva verbal, el área motora, y en su honor se conoce esta área como el área de Broca, ¿no? Luego tenemos acá el área de Wernicke, ¿no? Que otro gran contribuyente al campo de lo que es la afasiología, la neurozoología, y aquí está, y su gran contribución en las partes posteriores. Ahora, ¿qué sucede en relación a la pronunciación de las palabras cuando nosotros estamos hablando, ¿no? Miren ustedes, acá están los mecanismos, ¿no? El área azulada es el área somostésica, el área auditiva, el área naranjada, vean ustedes, el área Wernicke. Acá se produce como una flecha que va en conexión al fascicular 4, ¿no? Que tiene que ver con el área motora y luego se expresa acá, básicamente, con el área motora. Luego, en la parte inferior tenemos nosotros cuando estamos pronunciando una palabra después de haber sido escrita, ¿no? Entonces vemos las conexiones que hay de lo que hablamos, pues, ¿se acuerdan ustedes? El área 39 y tenemos el área visual, visual primaria, tenemos el fascicular, acá bien el fascicular 4, que está acá señalándose, conexiones para la parte del área de Wernicke con el área de Broca y el área motora, ¿no? De la corteza cerebral. Entonces, estos son los mecanismos. Por eso es que autores como Pierre Marie, el mismo Simón Freud, hablaban de que el área más importante, el descubrimiento más importante para el lenguaje era la contribución que había hecho Wernicke, desmereciendo un poco el trabajo de Paul Broca y hablaban de todos estos aspectos. Y a él se debe, digamos, la presentación de esta gran contribución del área de Wernicke. Bien, aquí entonces ya estamos en capacidad de nosotros poder hablar de lo que es la psicolingüística. La psicolingüística, pues, es un campo de una disciplina interdisciplinaria y que se interesa en los procesos psicológicos que tienen que ver cómo se adquiere, cómo se realiza la comprensión y cómo se produce la producción oral y escrita de acerca del lenguaje. Entonces, el lenguaje para la psicolingüística es un proceso de adaptación biológica del ser humano con el propósito de comunicar información. Se manifiesta como un proceso y se manifiesta también como una función en la cual surge espontáneamente en el niño y se desarrolla al compás de la maduración de su propio organismo y de la interacción que tenga con el entorno sociocultural, ¿no? El estudio del lenguaje humano, desde la psicolingüística, se orienta por el esquema señalado por don Ferdinand de Saussure, ese francés que planteó pues que el lenguaje tenía ciertas dimensiones, ¿no? Consideró que el lenguaje es un proceso cognitivo del ser humano, que la lengua es el conjunto de símbolos, o idioma es el conjunto de símbolos convencionales que han sido creados, elaborados por una determinada comunidad lingüística. El habla es el uso individual que hacemos nosotros de ese idioma. Entonces, el lenguaje pues, es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de los idiomas, que son sistemas estructurados
de signos que van a expresar ideas en las cuales la palabra es su representación material, como lo expresó pues el profesor Iván Petrovich Pavlov, ¿no? En cuanto a las relaciones que hay entre el cerebro y el lenguaje, vamos a hablar lo siguiente. El desarrollo cerebral después del nacimiento del niño es dinámico, es fluido. Durante los primeros años, este proceso se desarrolla o se va relacionando con la adquisición de lo que es la conducta motora, ¿no? El sentarse, el moverse, el aspecto locomotor, el aspecto del lenguaje y el aspecto del pensamiento. Entonces, si nosotros consideramos que el lenguaje es un proceso social y cultural que a través de signos y símbolos permite la comunicación con las demás personas y con nosotros mismos y que se ha instalado sobre un desarrollo suficiente de funciones neuropsicológicas. Entonces, el lenguaje viene a ser un producto también social y cultural que está lógicamente adquirido, que es aprendido como resultado pues del aprendizaje. A esto le vamos a llamar la organización del lenguaje. Cada vez que hablemos del término organización del lenguaje, nos estamos refiriendo a este aspecto sociocultural en el aprendizaje de lo que es el lenguaje. Entonces, permite a través de símbolos y signos adquiridos la comunicación. Se sostiene que la conexión y la comunicación es innata en el ser humano y también los animales, la conexión, ¿no? Que se encuentra regulada en una secuencia que está señalada por la actividad sensorio-motriz en los primeros 9 meses del desarrollo del niño. En este caso, las áreas verbales se desarrollan después que las áreas del movimiento, pero no guardan ninguna dependencia con esta área del movimiento motriz en la relación de lo que es el desarrollo del lenguaje. Más bien, instalado ya el lenguaje sobre un desarrollo suficiente de funciones tanto neurológicas y psicológicas, a este componente se le vamos a llamar aspectos integrativos del desarrollo del sistema nervioso central para el desarrollo del lenguaje. Entonces tenemos dos parámetros. Un parámetro que es la organización, que tiene que ver con todo lo que es el aprendizaje y el proceso sociocultural del lenguaje, y un parámetro que son los aspectos integrativos, que es el desarrollo suficiente de funciones o procesos neuropsicológicos y psicológicos en el cual se va a desarrollar el lenguaje. Entonces, bajo estos dos parámetros es que se puede llegar a hacer una clasificación, se puede llegar a explicar, se puede enseñar académicamente los aspectos de lo que es el proceso del lenguaje. Bien, en los primeros 9 meses, el lactante se va a presentar una, vamos a decir, una etapa que le vamos a llamar la etapa prelingüística. Es el momento previo a la simbolización, porque está constituido por sonidos reflejos de carácter universal y que inclusive este proceso de sonidos lo presentan los niños sordos, de aquellos niños que tienen alguna discapacidad de tipo sensorial auditiva. Entonces, estos sonidos en su primera etapa se llama el gorjeo. Entonces, hay un gorjeo comunicante, hay un gorjeo no comunicante, que a veces puede aparecer entre los 15 días y surgir o hasta los 3 meses de edad en la que se va adquiriendo con cierta intencionalidad, expresándose así el niño mediante estos sonidos de gorjeo, el dolor, el hambre, el placer, en fin, lo que cuando el niño ya termina esta etapa, se va a presentar otra etapa que la vamos a llamar la etapa del momento de silabiante o balbuceo y que aparece pues alrededor de los 9 meses en las que le asignamos de repente alguna interpretación o significado afectivo porque el niño dice mamá o papá o ta 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 y los gestos que hace el niño hacen que se adquiera con mejor valor conmutativo. Entonces ya el niño pasa de la etapa del gorjeo, la etapa del silabeo, ya prácticamente preparándose a los cambios que se van a dar fundamentalmente en su proceso para pasar a la siguiente etapa. Además, no solamente se da el desarrollo del lenguaje, el desarrollo del lenguaje se acompaña de ciertos tipos de componentes como la sonrisa, la postura, la fijación de la cabeza, la posición de sentarse, acuérdense ustedes, o de pararse. La mímica es la mímica facial y la expresión de las emociones en el rostro del niño que nos evidencian los estados de ánimo. Después de los 9 meses aparece la otra etapa que le vamos a llamar, o se le llama la etapa lingüística o etapa simbólica. Es el momento en la que la expresión verbal simbólica ya tiene un significante que continúa toda esta etapa hasta más o menos lo que llamamos la jerga, hasta los 12 a 18 meses de edad.
Y continúa con un mayor aumento de expresiones de combinaciones fónicas, imitando ya el habla del medio en el que se encuentra el niño, o la interacción que tiene por el refuerzo que recibe de los adultos o de las personas que están a su alrededor, emitiendo así las palabras con un amplio valor, como la llamada palabra frase, ¿no? El niño utiliza a veces una palabra para referirse a diferentes aspectos, conceptos o componentes. Esto se va a adquirir mediante un proceso de desarrollo y de socialización, existiendo así una programación genética para el aprendizaje de la lengua materna. O sea, hay un proceso genético que está establecido. Bueno, hablemos ahora de los periodos de la psicolingüística. Hemos considerado el aspecto de un periodo antiguo, clásico, moderno y contemporáneo. Desde el aspecto antiguo veremos algunas contribuciones, en el aspecto clásico también por la escuela pues, royal o también la gramática de Harris, el empirismo infantil del profesor Ictar con el niño encontrado en los bosques de Francia, en Aveyron. Tenemos también el racionalismo. En la etapa moderna ya tenemos la contribución de Watson, ¿no? La de Guillemin, Saussure, Piaget, el Círculo de Praga, y contemporáneamente tenemos ya los trabajos de Cantor con el campo de la psicolingüística, Mobler, Miller, Osgood y Skinner, abarcando todo un periodo de estudios. Luego tenemos también los trabajos de Chomsky también, de Piaget y Oleron, quienes por primera vez realizaron pues en Francia un acontecimiento que constituyó básicamente el campo fundamental ya de las publicaciones de la psicolingüística. Bien, entonces en una línea del tiempo quizás las contribuciones están acá, ¿no? Se van dando a lo largo del tiempo, desde la lengua del sánscrito, que es la lengua de los dioses, los trabajos de Herodoto en Grecia, Platón, la misma gramática, el gran trabajo de Itard, ¿se acuerdan? El niño del bosque de Bayerón, encontrado en una edad, digamos, de la pubertad. Los trabajos de Watson, cuando fue al laboratorio del profesor Pablo y pudo ya él determinar que el lenguaje debería ser una forma de conducta, no ser visto como un proceso, como lo ven las otras teorías, sino una forma de conducta de los hechos y la llamó conducta subvocacional. Y así fue apareciendo, luego tenemos los trabajos de Saussure con su gramática estructuralista, los trabajos de Piaget y Vygotsky, quienes fueron trabajando sobre el pensamiento y lenguaje, que fueron publicados y después traducidos 50 años después al español, los trabajos de psicolingüística con Cantor en 1935, otras contribuciones ya de Mobler, Miller, Osgo, Chomsky con su programación genética y el aprendizaje, Piaget y León con su colingüística, y aquí en nuestro medio que trabajos realizados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Bien, Vygotsky, quizás acá uno de los representantes, en el que hablaba pues de que había un intercambio acá de lenguaje con la evolución intelectual, pero que había una forma de lenguaje interno y que después se iba a convertir en lo que llamamos el pensamiento, mientras que para Piaget el lenguaje es parte de la función simbólica, ¿no? Entonces, había un proceso, pues, divergente entre ambos científicos. Acá tenemos a Chomsky, quien postula que existe un dispositivo para apoyar el lenguaje, que es el LA, ¿no? Ese dispositivo de adquisición del lenguaje es un dispositivo universal. Por eso es que el lenguaje es patrimonio único del ser humano. No lo tiene otro ser, el ser humano. Dice que si no tuviéramos la existencia de este dispositivo universal llamado LAC, seríamos nosotros entonces de repente incapaces de poder hablar, de tener un lenguaje. Aparece Skinner también, acordemos, con el análisis formal y el análisis funcional del comportamiento verbal, pero el gran debate pues, que se llevó a cabo entre estos dos grandes personajes, Chomsky y Skinner, tomó pues como dice, la decisión de que Chomsky fue el vencedor, porque Chomsky le preguntó a Skinner en qué investigaciones había realizado su teoría que está planteando, en cuál ser humano. Entonces Chomsky no pudo responder en qué ser humano, porque le dijo, usted solamente trabaja con gallinas, palomas, ratones, etcétera. Y eso no tienen lenguaje sus seres. Entonces, lógicamente, esto produjo un caos tremendo en el conductismo operante que hay en este proceso que había planteado Skinner, porque muchos de sus seguidores optaron por irse, digamos, a otras escuelas, tomar posiciones con otros intelectuales y se produjo pues los llamados tránsfugas, que son un término muy conocido actualmente. Entonces, este proceso de tránsfuga, como por ejemplo en el caso de Miller, ¿no? Que justo con Chomsky crearon lo que se llamó la psicología cognitiva. Entonces, la teoría cognitiva se dio gracias a eso. Bien, las teorías psicolingüísticas podrían agruparse así en la teoría gramatical estructural
planteada por Ferdinand de Saussure, la teoría generativa transformacional de Chomsky, la teoría conductista del aprendizaje planteada por Watson y Skinner, la teoría cognitiva planteada por Iván Petrovich Pavlov, Lev Vygotsky, Jean Piaget, Henry Brunner, y la teoría de la información y la mediación de Seviot y Pavlov también, ¿no? Entonces, miren ustedes, estos enfoques teóricos representan ya la organización y sistematización de todos los avances acerca del lenguaje desde el punto de vista psicolingüístico. Bien, aquí está otra vez importante tomar en consideración estos términos. Integración, desintegración, cuando hemos tenido ya una buena base de lo que son los factores neurológicos y psicológicos para poder, digamos, establecerse el lenguaje humano. Y los factores de organización y desorganización, que es el parámetro que está relacionado con los aspectos de interacción social e histórico, en la cual, digamos, podemos darnos cuenta que si, por ejemplo, se da una lesión antes del desarrollo del lenguaje, tendremos nosotros la oportunidad de que hay otras zonas que están en el cerebro que van a evolucionar y van a compensar estas funciones perdidas. Tenemos niños que han sido, bueno, no, prácticamente pues, despojados de casi un hemisferio cerebral y han podido avanzar y recuperar. Si la lesión, por ejemplo, se da en la etapa adulta, aquí lo que vamos a hacer es que se van a utilizar otras zonas para poder explotar y tratar de compensar esas zonas perdidas. Uno de los grandes trabajos pues, realizados por Donald Oswald es el llamado condicionamiento del principio del robo Hebbiano, ¿no? Entonces, el condicionamiento clásico es la asociación entre un estímulo natural que produce una respuesta con un estímulo, digamos, que está incondicionado, que se va por su habitualidad de estar estimulado, va a realizar la función que realiza esa neurona. Entonces, a esto se le llama, pues, el principio de la neuroplasticidad, ¿no? Bien, aquí los principios de neuroplasticidad pues han sido regulados, hablados por Pablo, hablados por Freud, hablados por Santiago Ramón y Cajal, hablados por Donald Hay, hablados por Rita Montalcini, etcétera. Entonces es un principio que nos lleva, digamos, a tomar valor lo que es el trastorno de la lesión cuando se produce la pérdida de alguna función. Bien, intentamos acá hacer una clasificación de los trastornos del lenguaje. Miren ustedes, en los trastornos del lenguaje podemos tener trastornos del lenguaje verbal, es decir, referidos a la expresión y a la comprensión verbal, lo que decíamos de Broca y de Werner. Podemos tener trastornos del lenguaje gráfico. Acá podemos tener, por ejemplo, lesiones de dislexia, como la tuvo pues Einstein, ¿no? Problemas también tenemos poner los problemas de escritura, las digrafias. Tenemos también la parte de la mistura, ¿no? Lenguajes tanto verbales o mixtos que están, digamos, alterados, las simbolias o interferencias simbólicas. En cuanto al lenguaje verbal, que está acá, hemos catalogado acá y podemos encontrar los trastornos de la comprensión verbal, trastornos de la expresión verbal, trastornos mixtos. Estos trastornos pueden desarrollarse en dos etapas diferentes. Durante el proceso de maduración biológica del lenguaje, que más o menos se calcula entre los 5 y los 7 años de edad, estaríamos hablando entonces de un trastorno de integración del lenguaje verbal en el niño. Y si el trastorno se da después de esta etapa de los 7 años, entonces estaremos hablando de un proceso de desintegración del lenguaje verbal. Miren ustedes, entonces es interesante ver cómo es cuando el niño ingresa al colegio y comienza a tener dificultades para aprender lo que es la lectoescritura. Si tiene problemas de retardo en el lenguaje, es posible, seguro que ese niño va a tener problemas en la lectoescritura, ¿no? Entonces, si tiene un buen desarrollo normal en cuanto a los parámetros, a los cánones cronológicos, estructurales y formales, seguramente ese niño no tendrá problemas en su proceso de adquisición del lenguaje. Entonces, esta clasificación ayuda mucho para poder trabajar. Si hemos trabajado en la escuela pues, franco-peruana, este tipo de clasificaciones ¿no? con bastante éxito y, como dicen, con resultados favorables para el tratamiento de los pacientes. Si quisiéramos ver otro tipo de clasificación, podríamos verlo, según el origen del trastorno, trastornos del habla. Aquí hay dificultades para la articulación o la fluidez del habla. Entonces, el habla van a aparecer dos tipos de problemas, trastornos de articulación, como los casos de dislalias, que son de diferente tipo, dislalias funcionales, dislalias audógenas, etcétera. Pueden haber también trastornos del ritmo y de la influencia. Entonces aquí nos vamos a encontrar con los problemas de la espamofemia, tartamudez, el farfulleo o la tequilalia.
Si es un trastorno del lenguaje, hay una incapacidad para expresar, digamos, o comprender, ¿no?, la idea, y pueden clasificarse en problemas expresivos y comprensivos. Y encontramos, por ejemplo, un trastorno de retraso simple del lenguaje. Podemos encontrar disfasias o afasias también infantiles, como le llaman algunos. Si el origen del trastorno está pues en la alteración de los órganos fonoarticulatorios, vean ustedes, podemos encontrar trastornos de hipoacusia, disglosias, disartrias. Y si el problema es digamos, abarca los trastornos psicolingüísticos, estamos digamos, dentro de patologías de las llamadas discapacidad intelectual o las llamadas oligofasias. Tenemos problemas de comunicación como el autismo o el mutismo selectivo. Entonces, los problemas pueden ser clasificados también de esta manera. Dependerá de cada especialista el uso, digamos, de las clasificaciones para poder, digamos, hacer el diagnóstico y entablar la intervención oportuna para darle la rehabilitación o habilitación de la pérdida, en este caso, del lenguaje o el habla, ¿no? Bien. En este texto universitario, que ha sido publicado también por el equipo de investigadores en el área de la psicolingüística acá en el Perú, es un texto universitario donde están pues todas las teorías, los procesos de adquisición, las investigaciones, diversos aspectos para el tratamiento y algunas herramientas para el diagnóstico y el tratamiento también. Hablando de la psicolingüística, no solamente aquí en el Perú, sino también a nivel internacional. Artículos publicados también se pueden encontrar en la revista de Psicología Clínica, publicadas en el año de 1976. Miren, en 1976 se hablaba acá, esta revista publicada en Psicología Clínica, en el número 1 de mayo, agosto de 1976, hablamos de retardos del lenguaje, aspectos psicosociales, donde decíamos pues que el retardo del lenguaje se refiere a la anormal integración, ya que el parámetro que le decía, ¿no? A la normal integración del lenguaje verbal en el niño, tanto en sus aspectos cronológicos como lingüístico-estructural. Significa pues que las etapas normales por las cuales debe atravesar una expresión verbal está siendo postergada o están siendo interferidas para impedir su adquisición de una manera mucho más tardía a la que es aceptable por la norma regional. Por lo tanto, no solamente están implícitas deformaciones estructurales, tanto en el aspecto fonológico, sintáctico y semántico gramatical. Y en esa investigación que se realizó también había una clasificación del retardo del lenguaje, donde estaba pues el lenguaje simple, el retardo familiar, etcétera. Y esto se tenía que diferenciar con los llamados retardos orgánicos y los retardos también, digamos, que tenían otros aspectos o componentes que tenían relación con otros componentes de lo que es los procesos cognitivos superiores. También en la revista de Sanidad de la Policía Nacional del Perú se publicó un artículo, vean ustedes, en el año 90, ¿no? Acá está el artículo, los trastornos que están referidos a problemas de signos de la tartamudez. Acá está. Y podemos visualizar acá rasgos de personalidad en la tartamudez. Y donde veíamos pues que la tartamudez es un trastorno que no solamente afecta al aspecto personal, sino también a la adaptación social del individuo para poder comunicarse. Y de esa manera podíamos nosotros desarrollar ya un estudio, no solamente estudiando, sino también enseñando y publicando, es decir, investigando, ir en la docencia, trabajando asistencialmente y de esa manera contribuir al campo de lo que son las alteraciones de la comunicación en el ser humano. Bien, este artículo lo pueden encontrar ustedes en esta biblioteca virtual de Saudé en Portugal, en Portugal, sí, en Brasil. También está en la Biblioteca Nacional de la Universidad Autónoma de México. Acá ven trastornos de personalidad. Aquí está la base de datos Lilas, ¿no? Y aquí ven el autor, acá ven el título, las áreas en las cuales se pueden encontrar estos artículos publicados y que se llaman pues rasgo de personalidad de tartamudez. Y aquí está el Lilas, LIPEC, ID 107-310. Entonces, se puede buscar ahora que tenemos el Internet fácilmente para poder saber el contenido de acerca de esta publicación de los rasgos de la personalidad en este trastorno de la comunicación, que es la tartamudez.
También, no solamente hemos trabajado en el campo de la docencia, de la investigación y en el campo de la parte asistencial, sino también hemos abarcado el aspecto de la comunicación social. Es decir, hemos tenido entrevistas, hemos dado entrevistas en el diario El Comercio, por ejemplo, con los hijos hay que estimular la comunicación, hablando de una serie de parámetros y de orientación para que los padres de repente pudieran actuar de una manera mucho más efectiva, porque a veces los padres se desesperan y en su afán de poder corregir, más bien alteran y producen y se instala el problema, como en el caso de la tartamudez, porque hay una tartamudez fisiológica, natural, entre los 3 4 años de edad de campo mística. Muchas gracias.